En la clase de hoy lo que vamos a ver son los últimos dos temas de la materia, que son regresión lineal y series cronológicas. Estos dos últimos temas, bueno, por ahí puede ser un poco apreciación personal, pero son un poquito más sencillos, lo que venimos viendo hasta ahora de función OC, función potencia, dósima, y también por ahí son más lindos este, para ver y para trabajar. Entonces, lo que respecta a regresión lineal, ¿sí? Ustedes ya tanto de regresión como de series tienen los teóricos, pero vamos a hacer un repaso muy breve. En cuanto a lo que es regresión lineal, en lo que vamos a ver en la regresión es, o lo que nos muestra o queremos nosotros mostrar o explicar en una regresión, es cómo se comporta o cómo explicamos una variable, que es la variable dependiente, que en este caso es y, en función de otra variable independiente que va a ser la variable x. Esa regresión puede haber distintas formas de obtener esa regresión o distintas fórmulas. Puede ser una regresión lineal, que es ¿sí? Una de las más simples, digamos, ¿sí? La regresión lineal simple. Puede ser exponencial, logarítmica, polinómica. ¿Sí? Tenemos un sinfín de formas de explicar una variable en función de otra. Nosotros acá en la materia vamos a ver la más simple de todas, que es la regresión lineal. Entonces, en la regresión lineal nosotros vamos a tener una ecuación lineal, ¿sí? En donde vamos a tener y, que es una variable dependiente, ¿sí? Igual a beta sub 0, que va a ser un parámetro, más beta sub 1, también un parámetro, por x, que va a ser la variable independiente, ¿sí? Más epsilon, que va a ser un término de error, que dentro de epsilon tendríamos toda la información que no se recoge por beta sub 0 y beta sub 1 y x en cuanto a la explicación del valor de y. Entonces, como les decía, y va a ser la variable dependiente, la cual vamos a estar buscando explicar, ¿sí? Y x va a ser la variable independiente, la cual nos va a estar explicando la conducta o el comportamiento o las variaciones de y. Y luego lo que es beta sub 0 y beta sub 1, que son los parámetros del modelo, beta sub 0 nos va a dar la ordenada al origen o lo que es la intersección con el eje vertical, ¿sí? De y, y el beta sub 1 nos va a estar dando la pendiente de la recta. Es decir, otra forma de verlo es que ese beta sub 1 nos va a estar diciendo de alguna forma la relación que hay entre x e y. Es decir, si hay una relación positiva, es decir, si sube x y aumenta y, o si aumenta x y disminuye y, o si aumenta x y no se modifica el valor de y. Eso gráficamente va a estar visto como en estas tres situaciones que se ven aquí, estos tres gráficos, en donde cuando beta es positivo, la pendiente de la recta de regresión va a ser positiva. Cuando beta sub 1 es negativa, la pendiente de esa recta de regresión va a ser negativa. Y si el beta sub 1 es igual a 0, la pendiente de esa recta va a ser una constante, ¿sí? No va a tener pendiente. Entonces, como les decía, muy importante, ese beta sub 1 lo que nos muestra es la relación que hay entre x e y. Básicamente lo que queremos ver es si hay una relación positiva, sería este primer gráfico, o negativa. Es decir, si es positiva es que aumenta x, aumenta y. Si es negativa es que aumenta x, disminuye y. Esto es el planteo del modelo, y luego lo que nosotros vamos a hacer con valores de una muestra, ¿sí? Va a ser estimar, ¿sí? El valor de y los valores de los parámetros, es decir, del beta sub 0 y beta sub 1, vamos a obtener los estimadores que van a ser b sub 0, los vamos a llamar, y b sub 1. Bien. Nosotros, entre las dos variables x e y, lo que vamos a tener, si las mostramos gráficamente a esas dos variables, podemos mostrar con un diagrama de dispersión. Esto, si tienen, lo pueden hacer, graficar a mano en una hoja o teniendo los datos en Excel, podemos
colocar, insertar gráfico de dispersión y el Excel ya nos da el gráfico. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esta regresión lineal o esta ecuación de regresión lineal, que es una línea recta, porque es algo lineal, lo que vamos a estar buscando es, en realidad, una línea recta que pase por el medio de esta nube de puntos rojos, ¿sí? Y que minimice la distancia desde esa recta que nosotros vamos a estar trazando a cada uno de los puntos rojos, que son cada una de las observaciones entre las dos variables, ¿no? Entre los valores de x que tenemos en el eje horizontal y los valores de y que tenemos en el eje vertical. ¿Sí? Y con esta información vamos a buscar entonces los valores de beta sub 0 y beta sub 1. Por lo tanto, ¿sí? Ya vamos ahora a un práctico. Para nosotros poder obtener los valores de beta sub 1 y beta sub 0, o b sub 1, que sería el estimador de beta sub 1, para obtener los valores de b sub 1 y de b sub 0, vamos a tener que utilizar estas fórmulas que tenemos acá. La primera fórmula, ¿sí? Y el orden de las fórmulas acá es muy importante, chicos. Primero tenemos que calcular el b sub 1 y luego con ese valor vamos a calcular el b sub 0. En el b sub 1 vamos a... Toda la deducción teórica está en el teórico, pero lo que nos interesa a nosotros es la fórmula y saber aplicarla y de dónde sacamos la información, qué información es el denominador y el numerador y el denominador. ¿Sí? Para el b sub 1, en el numerador lo que tenemos es la sumatoria del producto de los desvíos de ambas variables, es decir, los desvíos de la variable independiente por los desvíos de la variable dependiente. ¿Los desvíos respecto a qué? Respecto a la media. ¿Sí? Este y barra y x barra son la media de la variable, x barra la media de la variable independiente e y barra la media de la variable dependiente. Y en el denominador lo que vamos a tener son los desvíos de la variable independiente elevados al cuadrado. Entonces, para nosotros poder calcular el b sub 1, primero vamos a tener que calcular la media, luego vamos a tener que calcular los desvíos, luego el producto de los desvíos, y también a los desvíos elevarlos al cuadrado, para poder obtener b sub 1. Una vez que obtuvimos b sub 1, vamos a estimar b sub 0, ¿sí? Que va a ser igual a la media de la variable dependiente menos b sub 1 por la media de la variable independiente. ¿Sí? Cuidado aquí con el signo menos, ¿sí? Esto siempre es menos y hay que tener cuidado con qué signo, ¿sí? Viene el b sub 1. Si b sub 1 acá arriba nos dio positivo, por ejemplo, más 5, acá abajo nos va a quedar menos 5 por x. Si aquí arriba nos dio menos 5, acá nos va a quedar menos 5. Entonces, menos por menos es más. ¿Sí? Yo como un dato de color por ahí porque se nos suele realizar ese problemita o complicación con el tema del signo que después nos acarrea que esté mal calculado el beta sub 0. Bien, vamos a ir entonces ahora a ver algunos prácticos, ¿sí? Que son los prácticos de la guía. Bien, el primer práctico que tenemos en regresión lineal, que es el ejercicio 701, nos da la siguiente información. Nos dice que en un local de venta de ropa femenina nos brinda la siguiente información sobre la cantidad de vendedores trabajando en atención al público, la variable X, es decir, la variable independiente, y las ventas realizadas, que es la variable Y, es decir, la variable dependiente. Y nos da esta tablita. Nos dice si tenemos un vendedor, se realizan 80 ventas, con 2 vendedores 130, con 3 150, con 4 180, con 5 210 ventas. Entonces, en base a esta información, ahora se nos pide o se nos solicita que formulemos la ecuación de regresión lineal y que expliquemos cada uno de sus componentes. Bien, la ecuación de regresión lineal es lo que acabamos de ver hace unos minutos, ¿sí? En donde tenemos y igual a beta sub 0 más beta sub 1
por x más epsilon. Y aquí donde nos dice que expliquemos cada uno de sus componentes, nos aclara entre paréntesis los parámetros y las variables. Entonces, los parámetros tenemos beta sub 0 y beta sub 1, en donde beta sub 0 es la ordenada al origen, ¿sí? O la intersección con el eje vertical de Y, y el beta sub 1 va a ser la pendiente de esta recta de regresión. Recuerden que puede ser positiva o negativa según sea la relación entre X e Y. Y ahora vamos a ver qué valor toma beta y qué signo para ver la relación que hay entre estas dos variables. Y en cuanto a las variables, habíamos dicho X es la variable independiente, ¿sí? E Y es la variable dependiente. Algo que tiene que quedar claro acá, chicos, en lo que es regresión lineal, nosotros estamos buscando explicar el comportamiento de una variable en función de otra variable, ¿sí? Es decir, buscamos explicar el comportamiento de una variable dependiente en función de otra variable independiente, ¿sí? Y después podemos ver o si queremos intentar predecir un valor de la variable dependiente en función de la variable independiente, ¿sí? Pero básicamente lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando es explicar el comportamiento de una variable en función de otra, ¿sí? Por eso es que tenemos dos variables. Bien, ahí entonces formulamos la ecuación de regresión lineal. Explicamos cada uno de los componentes. Luego, este ejercicio nos pide que estimemos los valores de beta sub 0 y beta sub 1. Es decir, que busquemos los valores de b sub 0 y b sub 1. ¿Sí? Acá vamos a dejar bien la notación. ¿Sí? B sub 1 y b sub 0. Aquí están las fórmulas que acabamos de ver nosotros en el teórico, pero bueno, antes de poder aplicar esta fórmula necesitamos realizar un par de cálculos, ¿sí? Que son es decir, obtener los valores del numerador y del denominador de b sub 1, ¿sí? Para poder obtener. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es construir esta tabla que tenemos aquí arriba, ¿sí? Nosotros en clase presencial lo que hacíamos era, en el pizarrón íbamos construyendo esta tabla. Ahora en este caso ya están todos los resultados planteados, pero vamos a ir viendo cómo obtenemos cada una de las columnas y qué significan. Nosotros tenemos, la primera columna es la variable X, ¿sí? Que era la cantidad de vendedores, 1, 2, 3, 4, 5, y la segunda columna es la variable Y, ¿sí? La cantidad de ventas realizadas. Y vamos a tener la última fila, va a tener el total, ¿sí? De todas las columnas. Entonces, para nosotros poder calcular esta tercera columna, que son los desvíos, ¿sí? Es decir, los desvíos de la variable independiente, que es x respecto de su media, primero lo que tenemos que hacer es calcular la media de x. Y ya que estamos, también la media de y que vamos a necesitar para después calcular esta otra columna. Entonces, primero, para calcular la media de x, ¿sí? Que tenemos aquí abajo ya el valor, la media de x era igual a la sumatoria de x sub i sobre n. Entonces sería la sumatoria de x sub i, que es 15, sobre n, que en este caso n es 5. Entonces nos queda 15 dividido 5, x barra es 3. Y ya que estamos, también hacemos lo mismo para y barra, es decir, la media de y, la variable dependiente. Vamos a hacer la sumatoria de y sub i, ¿sí? Sería la sumatoria de todos estos valores, que nos da 750, dividido n, que es 5. Entonces, la media de y nos da 150. Entonces, ahora que ya tenemos los valores de la media de la variable independiente y dependiente, ¿sí? Vamos a calcular primero los desvíos de la variable independiente respecto a su media, sería esta columna. La sumatoria de esos desvíos nos da 0, siempre son los desvíos respecto a la media, siempre nos tiene que dar 0. Vamos a construir la cuarta columna, que serían los desvíos al cuadrado. Entonces vamos a tomar el valor anterior, elevamos al cuadrado, entonces menos 2 por menos 2 nos da 4, menos 1 por menos 1, 1, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Entonces la sumatoria de todo esto nos da 10. Lo mismo vamos a hacer para la variable dependiente, que es y.
vamos a calcular los desvíos respecto de la media, también la suma nos da 0, y luego vamos a calcular los desvíos elevados al cuadrado, ¿sí? La sumatoria de esto nos da 9800. Y por último, un dato que también necesitamos para calcular el B sub 1 es el producto de estos desvíos, es decir, la tercera columna, ¿sí?, por la quinta columna. Sería esta columna, ¿sí?, que es la quinta, por la tercera columna, ¿sí?, que es esta séptima columna donde tenemos el producto de los desvíos de ambas variables. Entonces nos quedaría menos 2 por menos 70, nos da 140 positivo, menos 1 por menos 20, 20, 0 por 0, 0, 1 por 30 y 2 por 60. Sumando todo esto nos queda 310, ¿sí? Llegamos hasta aquí nada más, después vemos estas últimas tres columnas, ¿sí? Con esta información que tenemos hasta acá, es decir, todo esto, podemos calcular, ¿sí?, el B sub 1 y el B sub 0, que es lo que nos pide el enunciado. B sub 1 habíamos dicho que era la sumatoria del producto de los desvíos de la variable independiente por la variable dependiente sobre la sumatoria de los desvíos al cuadrado de la variable independiente. Por lo tanto, vamos a buscar la info en el cuadrito que acabamos de hacer, nos queda 310, ¿sí?, que es esta última columna que calculamos, sobre 10, que eran los desvíos al cuadrado de la variable independiente. Realizamos este cociente, nos queda que P sub 1 es igual a 31, ¿sí? Saben que es 31 positivo, ¿sí? Y luego, para calcular el B sub 0, nos va a quedar, era igual a Y, es decir, barra, que era la media de la variable dependiente, menos beta sub 1 por la media de la variable independiente. Entonces nos queda 150, que es la media de Y, menos B sub 1, ¿sí? Vamos a corregir aquí, menos B sub 1 por X barra. Entonces B sub 1 nos había dado 31 por X barra, que es 3, ¿sí? Teníamos calculado de antes. Resolviendo esto nos queda que B sub 0 es igual a 57, que sería la intersección con el eje vertical de Y. Entonces, nosotros vemos que B sub 1 es igual a 31, que es positivo, entonces la relación entre X e Y va a ser positiva, es decir, subo un cachito, la relación entre la cantidad de vendedores trabajando en atención al público y las ventas realizadas es positiva, ¿sí? Y quiere decir, más o menos, si yo adiciono un trabajador, ¿sí?, X aumenta en 1, las ventas realizadas, ¿sí?, se incrementan en 31, ¿sí? Se incrementan en 31 ventas. Acá estamos hablando, el enunciado nos habla de ventas, no de pesos, digamos, o miles de pesos, es cantidad de ventas. Y luego el inciso C nos pide que calculemos el valor del coeficiente de determinación, ¿sí?, y el signo del coeficiente de correlación. Bien, el coeficiente de determinación, o que también lo vamos a llamar o conocido como R cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más de zoom. La fórmula es esta que tenemos aquí, que nos dice cómo obtenemos el valor del coeficiente de determinación, es decir, el R cuadrado. Va a ser el cociente entre, en el numerador vamos a tener los desvíos de la variable estimada, ¿sí?, respecto de la media elevados al cuadrado, y en el denominador vamos a tener los desvíos de la variable respecto de la media elevados al cuadrado. Siempre estamos hablando de la variable dependiente de Y. Entonces, en el teórico ustedes lo encuentran como que en el denominador tenemos la suma total de los cuadrados, ¿sí?, y en el numerador tenemos la suma de los cuadrados de la Y estimado o de la regresión. Bien,
Entonces, nosotros el valor del denominador, ¿sí? Lo que es los desvíos de la variable respecto de su media elevados al cuadrado, lo habíamos calculado recién, que era este 9800, ¿sí? Cuando hicimos este cuadrito de los desvíos y los desvíos al cuadrado, lo teníamos acá el dato. Entonces, ya lo tenemos a ese dato. Lo que nos está faltando son los desvíos de la variable estimada respecto de la media. Para eso vamos a construir estas últimas tres columnas que recién no habíamos visto cómo las construíamos, ¿sí? En donde primero vamos a tener Y estimado. ¿A qué es igual ese Y estimado? Un segundito. Vamos a ponerlo así. ¿A qué es igual ese Y estimado? Es decir, Y estimado significa que es la variable dependiente estimada, ¿sí? En función de los valores de B sub 0 y B sub 1 que nosotros acabamos de obtener. Entonces, en fórmula nos debería quedar Y estimado igual a B sub 0 más B sub 1 por X, ¿sí? Pero poniendo los números que acabamos de calcular, nos quedaría Y estimado va a ser igual a 57 más 31 por X. Entonces, lo que vamos a hacer para este primer renglón va a ser X vale 1, 1 por 31 más 57 nos va a dar 88, que es el valor estimado de Y, es decir, el valor estimado de las ventas si utilizamos la ecuación de regresión que acabamos de estimar y los valores de B sub 1 y B sub 0. Luego para el segundo renglón, que es cuando X vale 2, tenemos 31 por 2 más 57, nos queda 119. Para el renglón 3 sería 31 por 3 más 57 y así sucesivamente. Entonces ahí obtenemos el valor de la variable dependiente estimado, ¿sí? Como utilizando los valores, ¿sí? De B sub 0 y B sub 1 que acabamos de estimar. Vamos a poner así para que quede completo. Entonces, en la fórmula del coeficiente de determinación, que era el R cuadrado, necesitábamos en el numerador los desvíos de la variable estimada respecto de su media al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos la variable estimada, que es esta columna, vamos a estimar los desvíos de la variable estimada respecto de la media. Entonces nos quedaría 88 menos 150 para el primer renglón, para el segundo renglón 119 menos 150 y así sucesivamente. Estos desvíos también el sumatorio nos tiene que dar 0 porque son desvíos respecto de la media. Y por último, lo que tenemos que hacer es estos desvíos, ¿sí? Que sería la penúltima columna, elevarlos al cuadrado. Entonces nos queda menos 62 al cuadrado, menos 31 al cuadrado y así sucesivamente. La sumatoria total nos da 9610, es decir, la sumatoria de los desvíos de la variable dependiente estimada respecto de la media, elevados al cuadrado, que ese es el valor que necesitamos en el numerador para calcular el R cuadrado. Entonces, nos queda 9610 sobre 9800 y el valor del R cuadrado es 0,9806. Bien, tengan en cuenta que está bien detallado en el teórico, pero el valor del coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, va a asumir valores entre 0 y 1, ¿sí? Y que ese valor, mientras más cercano a 1 esté, quiere decir que mejor explicado, ¿sí? Están las variaciones de Y respecto de las variaciones de X, ¿sí? Es decir, las variaciones de la variable
dependiente en función de las variaciones de la variable independiente. Mientras más cercano a uno esté, mejor va a ser como explica este recta de regresión lineal o este modelo de regresión lineal que acabamos de plantear. Si está más cercano a cero, ¿sí? Más chiquito, digamos, quiere decir que explica menos. Por último, también nos pedía, además del coeficiente de determinación, el signo del coeficiente de correlación. Bien, aquí nosotros en estadística y probabilidad habíamos visto el coeficiente de correlación en las primeras unidades. La unidad 3, donde veíamos las medidas de posición y dispersión para una variable y cuando trabajábamos con dos variables teníamos el coeficiente de variación era 1 y el de correlación. Este valor de correlación nosotros en la otra materia lo calculábamos con la desviación típica de cada variable y la covarianza entre ambas variables. Ahora, en esta materia, como el proceso es otro, nosotros vamos a buscar el coeficiente de correlación después de haber hecho todo el proceso de regresión lineal entre ambas variables. Este coeficiente de correlación R, ¿sí? Observen que la simbología es R, en realidad va a ser la raíz cuadrada de este valor R cuadrado, ¿sí? Del coeficiente de determinación que acabamos de calcular. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer para obtener el valor de R, ¿sí? Es aplicar raíz cuadrada a este 0,98, que es el coeficiente de determinación. Si nosotros aplicamos raíz cuadrada de ese 0,98, nos da 0,99, ¿sí? Ese sería el valor del R en términos absolutos. Pero lo que a nosotros nos interesa, además del valor del coeficiente de correlación, es el signo, es decir, si es positivo o negativo. Nosotros lo que vamos a hacer cuando estemos en regresión lineal, pues lo que sabemos es que el coeficiente de correlación, para obtener el valor vamos a aplicar raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada de un número positivo, ¿sí? Puede tener dos resultados posibles, ¿sí? Puede ser 0,90, en este caso 0,99 positivo o 0,99 negativo, ¿sí? Entonces, para saber cuál es el signo de ese coeficiente de correlación, vamos a tener que ver el signo del beta sub 1 que nosotros acabamos de estimar aquí arriba, ¿sí? Si el beta sub 1 era positivo, quiere decir que el coeficiente de correlación va a ser positivo, es decir, la correlación entre x e y es positiva, y si el beta sub 1 que nosotros estimamos es negativo, el valor del coeficiente de correlación va a ser negativo. Recuerden que el coeficiente de correlación, ¿sí? Asume valores entre -1 y 1 positivo, ¿sí? Que nos decía, si estaba entre 0,75 y 1, había una fuerte correlación entre las variables, que podía ser positiva o negativa, dependiendo del signo. Entre 0,50 y 0,75 había algo de correlación. Entre 0,25 y 0,50 casi no había correlación, y entre 0 y 0,25 no había correlación, ¿sí? Observen cómo ahora al final de esta materia estamos vinculando los conceptos que vimos al comienzo en estadística y probabilidad del cuatrimestre pasado. Bien, hasta acá, hasta el momento, ¿alguna consulta, chicos, sobre lo que es regresión lineal, el cálculo de los coeficientes de determinación, de correlación, los beta sub 1, beta sub 0, la relación entre las variables? Se entiende, profe. Bueno, vieron que es un poquito más amigable que prueba de hipótesis. Bien, vamos a continuar entonces con otro práctico de regresión. Vamos a ver el
Sí. Vamos a pasar el 703 y a ver, sí, por el signo para ver bien el signo. Vamos a ver este ejercicio. El 703, ¿sí? Nos dice lo siguiente. Según los registros llevados por los profesores de la asignatura Estadística Aplicada de la carrera de Contador Público, durante las primeras 5 semanas de cursado se obtiene la siguiente información, siendo X la semana de cursado e Y la cantidad de alumnos que asisten a clases. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos X1, 2, 3, 4, 5, que eran las 5, la semana 1, 2, 3, 4 y 5, y Y, que es la cantidad de alumnos que asisten a clases. Entonces tenemos que para la primera semana asisten 145 alumnos a clase, para la segunda semana 130, para la tercera semana 120, para la cuarta semana 110 y para la quinta semana 95 alumnos. ¿Sí? Bueno, ahí a primera vista vemos que hay una relación negativa, que a medida que pasan las semanas concurren menos alumnos, ¿sí? a clases. ¿Sí? Ya después habría que ver si es porque los aburrimos los profesores o por otro tema. Entonces, al igual que el ejercicio que vimos anteriormente, este ejercicio nos pide primero que formulemos la ecuación de regresión lineal y expliquemos cada uno de los componentes. Esto va a aparecer en todos los ejercicios, chicos, porque es algo que ustedes tienen que saber sí o sí de esta unidad, ¿sí? Es decir, cuál es la ecuación de regresión lineal, tienen que saberla, y cuáles son sus componentes, qué significa Y, qué significa X, qué significa beta sub 0 y beta sub 1, tienen que saberlo, ¿sí? Es la base de esta unidad, de lo que es regresión lineal. Entonces, la formulación de la ecuación de regresión es la que vemos aquí en pantalla, donde Y es la variable dependiente, beta sub 0 es la ordenada al origen, lo que nos va a dar la intersección con el eje vertical de Y, beta sub 1 es la pendiente de la recta de regresión lineal, y X es la variable independiente. Y epsilon va a ser el término error, que vuelvo a repetir, este epsilon lo que nos representa, o lo que nos va a estar mostrando es la información del comportamiento de Y que no está mostrado por X y por el beta sub 0. Bien, el inciso B nos pide que estimemos los valores de beta sub 0 y beta sub 1. Entonces, nuevamente vamos a tener que hacer el planteo, ¿sí?, de la tablita que hicimos antes para poder obtener todos los desvíos al Profe, cuadrado. una pregunta. Por Sí, ejemplo, el error. El error sería la diferencia de lo que estimas con lo que es, digamos. O sea, por ejemplo, en esa, claro, mira, la I sería el 144 y la verdad, sí, digamos, 145. O sea, el uno ese exacto. sería el error. Ese sería el término de error, Claro. exactamente. Listo, Que listo. no hace, no hace Sí, al objeto en esta materia, no lo vamos a ver, pero, bueno, ustedes son de licenciatura en Administración y Contador, pero sí. los que estudian la licenciatura en Economía se ponen a analizar si hay algo más de información dentro de este error, ¿sí? Ah, bien. Para tratar de explicar si este error es muy grande, hay que buscar otra variable más que explique Y, o sea, la variable Z, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Ah, listo, Pero es listo. correcta su observación. El error va a ser la diferencia entre lo real o lo observado, que es este Con lo que 145, estimamos, digamos. y el estimado, que es el 144, exactamente. Ah, listo, gracias. Entonces, en este ejercicio vamos a volver. Tenemos la variable x, que es la variable independiente, la variable y, la variable dependiente. Vamos a calcular la media de x, ¿sí?, que sería la sumatoria de x dividido n, nos da 3, y la media de la variable y sería la sumatoria de y sub i, ¿sí?, que nos da 600 sobre n, que es 5, nos da que la media de la variable dependiente es 120. Entonces, con estos dos valores ya podemos venir a calcular los desvíos. Entonces, tenemos los desvíos de la variable
independiente y después esos mismos desvíos elevados al cuadrado. Luego los desvíos de la variable dependiente y esos mismos desvíos de la variable dependiente elevados al cuadrado. Y por último, el producto de los desvíos de ambas variables, es decir, esta columna, la tercera columna, por la quinta columna. Entonces, en este caso nos quedaría menos 2 por 25, menos 1 por 10, 0 por 0, 1 por menos 10 y 2 por menos 25. Entonces, la sumatoria de toda esta columna nos da menos 120. Por lo tanto, ahora para obtener el B sub 1, ¿sí? Que es el estimador de beta sub 1, nos quedaría en el numerador la sumatoria del producto de los desvíos de ambas variables, que es menos 120 que acabamos de calcular, sobre los desvíos al cuadrado de la variable independiente, que es 10. Entonces nos queda menos 120 sobre 10. Nos da menos 12, que es el valor del B sub 1. Es decir que, ¿qué relación vamos a tener entre estas dos variables, chicos? ¿Positiva o negativa? Negativa. Muy bien, negativa. Tenemos una relación negativa entre las semanas que van pasando de clase y la cantidad de alumnos que concurren a clase. Y ahora, para terminar de estimar el beta sub 0, teníamos que hacer beta sub 0 era igual a la media de y menos beta sub 1 por x barra, que era la media de la variable independiente. Entonces aquí es donde yo les digo que hay que tener cuidado con el tema de los signos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a reemplazar los valores de beta sub 1, x barra e y barra, tenemos la media de y era 120, entonces nos queda 120. Menos, ¿sí? Este signo menos siempre va, y después el valor de beta sub 1, o del b sub 1, es menos 12. Entonces nos queda menos, vamos a poner un paréntesis para no confundirnos, menos 12, que es el valor, este menos 12 es el valor de B sub 1. La lógica correcta es B sub 1. ¿Sí? Entonces nos queda menos 12 por el valor de la media de la variable independiente, es decir, de x, o x barra, como lo tenemos simbolizado aquí, que es 3. Entonces, cuando nosotros tenemos menos y un signo menos por menos es más. Entonces nos va a quedar menos por menos más, 3 por 12 son 36, entonces nos queda 120 más 36. ¿Sí? Eso es lo que yo le decía en el otro ejercicio, que tenemos que tener cuidado con el tema de los signos. ¿Sí? Este signo menos que tenemos aquí en la fórmula, a ver si ese signo menos, que es este signo menos, siempre va a ser el signo menos por construcción teórica de cómo llegamos a la fórmula del beta sub 0. Y entonces el beta sub 0 nos da en este caso 156, que es la ordenada al origen. Y ahora para entonces obtener, ¿sí?, el y estimado, nos va a quedar beta sub 0, y en este caso va a ser menos b sub 1, porque el signo del b sub 1 es negativo, menos b sub 1 por x. Entonces, esto lo borro y volvemos a escribir. El b sub 0, ¿sí?, en este caso es 156, menos b sub 1, dijimos era menos 12, por eso nos queda menos 12 por x. Entonces, para estimar el valor de y, vamos a hacer 12 por 1 para el primer renglón, digamos, ¿sí? 12 por 1 nos queda menos 12, entonces 156 menos 12, 144. Para el tercer renglón, por ejemplo, nos quedaría menos 12 por 3, menos 36, 156 menos 36 nos queda 120. Y así sucesivamente para
obtener los valores estimados de cada variable. Profe, Sí. que la tabla le haya quedado así simétrica es casualidad, ¿no? Sí, está hecho a propósito, como el ejercicio está hecho a propósito para mostrar de forma fácil los cálculos, lo hicimos más o menos que quede simétrico así. ¿Sí? Claro. A ver, Gracias. cuando nosotros empezamos a plantear la tabla, por lo general vamos a tomar de la variable x, los vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, cierta simetría va a quedar, no tan perfecta como lo que hay ahora, ¿sí? Pero si hay una relación clara, positiva o negativa, un cierto grado de simetría va a haber. Y ya vamos a ver el ejercicio que viene que no hay tanta relación y entonces ahí se ve menos simetría, digamos. Pero en esto da muy, muy igual, digamos, tanto los desvíos, todo, porque está hecho a propósito, el ejercicio está hecho a medida. En la realidad nunca da números redondos, chicos. Siempre es un lío trabajar con los datos de la realidad. Bien, entonces, para el último inciso nos pide también que calculemos el coeficiente de determinación, es decir, el R cuadrado, y el signo del coeficiente de correlación. Para el R cuadrado, ¿sí? Vamos a tener que tenemos los desvíos de la variable respecto de su media, ya los calculamos, es esto que tenemos aquí en verde. Y el numerador, que eran los desvíos de la variable estimada al cuadrado, vamos a tener que calcularlos. Ya teníamos esta columna con la variable estimada. Vamos a construir esta otra columna con los valores serían de los desvíos de esa variable estimada. Y la última columna que serían los desvíos elevados al cuadrado. Perdón, los desvíos de la variable estimada respecto de la media. Esto nos da 1440 y teníamos 1450 el valor del denominador, entonces nos queda 1440 sobre 1450, el R cuadrado, el coeficiente de determinación, es 0,9931, ¿sí? Que es decir, lo que nos explica las variaciones de X, cuánto nos explican de las variaciones de Y. Y por último nos pide el signo del coeficiente de correlación, ¿sí? No nos pide el valor, o sea que no tendríamos que aplicar raíz cuadrada de esto, solamente tenemos que decir qué signo tiene. Y el coeficiente de correlación en este caso va a poseer signo negativo, dado que beta, ¿sí? El B sub 1 que estimamos nosotros, tiene un signo negativo. Entonces, la relación entre la variable x e y, que ya lo habíamos dicho antes, es negativa. A medida que aumenta x, que era la cantidad o las semanas de cursado, disminuye y, que era la cantidad de alumnos que asisten a clase. Bien, y ahora vamos a ver rápidamente el ejercicio 704, y que por ahí es, también este ejercicio está inventado y hecho a medida, pero no es tan perfecto como los anteriores, en respuesta al compañero que consultaba sobre la simetría en los resultados. Este ejercicio nos dice que según la información brindada por un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, se tienen los siguientes datos sobre el peso en kilogramos, que es la variable X, y la altura en centímetros, ¿sí? Que es la variable Y, ¿sí? Digamos de los docentes de la universidad. Entonces acá tenemos la variable X, ¿sí? Es el peso, y la variable Y es la altura en centímetros. Bien. Al igual que los ejercicios anteriores, se nos pide que formulemos la ecuación de regresión lineal y expliquemos cada uno de sus componentes, ¿sí? Volvemos a plantear. Y después nos pide que estimemos los valores de b sub 0 y b sub 1. Entonces, en este caso, ¿sí?
vamos a tener que hacer lo mismo, calcular la media de X, que era la variable peso, la media de Y, que era la variable estatura en centímetros, calcular los desvíos, elevarlos al cuadrado para ambas variables y el producto de los desvíos para poder obtener el B sub 1, que nos da 0,5, si bien es pequeño el valor, ¿sí? En comparación de lo que venimos viendo en los otros ejercicios, pero lo importante acá es que es signo positivo. Entonces la relación que hay entre la variable X, que era el peso, y la variable Y, que era la estatura, es positiva. Y el valor de B sub 0 nos da 135. Observen aquí si en esta tabla que planteamos con los datos que nos daba el enunciado, no, si bien tenemos números enteros por cómo está construido el ejercicio, pero no es simétrica como la tabla anterior. Acá tenemos valores positivos y negativos medios mezclados, por así decirlo. Entonces, una vez que calculamos los valores de beta sub 1 y beta sub 0, ¿sí? Después tenemos que calcular el coeficiente de determinación y el signo del coeficiente de correlación. Antes de empezar a hacer cálculos, el signo del coeficiente de correlación ya sabemos que es positivo, ¿sí? Porque el B sub 1 nos dio 0,5 positivo. Bien, y para calcular el R cuadrado o coeficiente de determinación, tenemos los desvíos al cuadrado de la variable dependiente y nos va a quedar estimar la variable, ¿sí? El valor estimado de la variable, los desvíos de esta variable y esos desvíos elevados al cuadrado. Entonces, los desvíos de la variable independiente, perdón, de la variable dependiente estimada elevados al cuadrado nos da 66, nos va a quedar 66 sobre 106 y en este caso el R cuadrado nos da 0,6226 y que en este caso nos da un valor bastante menor a lo que habíamos visto en los ejercicios anteriores, ¿sí? Tengan en cuenta que el R cuadrado, les había dicho, asume valores entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, si estábamos trabajando con un R cuadrado de 0,98, 0,99 y ahora tenemos un R cuadrado de 0,62, ¿sí? Es considerablemente menor al de 0,92, ¿sí? Perdón, 0,98 y 0,99 que obtuvimos en los puntos anteriores. Lo que me dice este R cuadrado es que las variaciones de la variable Y, que sería la estatura de los profesores, está explicada en un 62%, ¿sí? Por las variaciones de la variable X, ¿sí? Que era el peso de los profesores. Observen, chicos, que acá cuando nosotros planteamos la ecuación de regresión, estamos poniendo causalidad, ¿sí? Nosotros estamos, acá viene dado por el enunciado, pero esto cuando ustedes están haciendo una investigación el día de mañana, ustedes están poniendo causalidad. En este enunciado el enunciado nos está diciendo, o nosotros estamos planteando en la ecuación, que el peso es el que determina la altura, ¿sí? Y no la altura del peso, ¿sí? Bueno, después habrá un problema teórico y metodológico por detrás si está bien planteado o no la relación y la causalidad entre esas variables. Alguien puede venir y decir, no, en realidad es al revés, es la altura la que determina el peso y no el peso la que determina la altura. Eso se llama una cuestión metodológica. Nosotros lo que nos interesa ahora son saber hacer los cálculos y cómo obtenemos cada uno de los valores de la regresión y qué significa, ¿sí? Después, si hacemos regresiones más complicadas, como yo les decía, una ecuación exponencial, logarítmica, binomial, para eso existen software que nos pueden hacer toda esa regresión, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender esta base, ¿sí? Para saber qué hay detrás, digamos, de la caja negra del software, o sea, para saber qué cálculos hace por detrás el software, si bien lo va a hacer todo el software, pero saber qué info nos está dando
cada uno de estos parámetros, ¿sí? O qué implica que una sea la variable dependiente y la otra la variable independiente. Por eso es que empezamos con, digamos, regresión lineal simple. Y recuerden que en lo que es regresión lineal que vemos nosotros en la materia, es como les decía, regresión lineal simple, lo que estamos viendo es el valor o el comportamiento de una variable, y, en función de otra variable x, es decir, de una variable dependiente en función de otra variable independiente. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguna duda o consulta respecto a lo que es regresión lineal? ¿Quedó claro esta parte? Bien. Bueno, si está claro entonces, aquí terminamos lo que es regresión lineal, ¿sí? Que es, ya me mareé porque tengo dos materias más, pero no sé si era la unidad 7 o la 6. Pero bueno, el tema de regresión terminamos y ahora vamos a ver lo de series. Unidad 6, me dice ahí Mayra, muchas gracias. La unidad 6 terminamos, entonces ahora vamos a ver lo de la unidad 7, que son lo de series cronológicas. Después les voy avisando ahora, el jueves, sí, el jueves vamos a tener una clase de repaso, ¿sí? Principalmente de los conceptos de función potencia, función OC y dócima, ¿sí? Que son por ahí los más complejos. Vamos a tener una clase de repaso y algunos ejercicios prácticos de esos temas. Bien, respecto ahora de series. Bien, en cuanto a series de tiempo, también tienen los datos, perdón, la clase ya está cargada en Evelia, vamos a ver un repaso rápido y después vamos a ver un práctico en Excel, como para que ustedes tengan una idea de cómo se hacen cada uno de todos los procesos. Lo importante de esta unidad, chicos, es la definición teórica de cada uno de los conceptos, ¿sí? Saber qué significa una serie de tiempo, cuáles son los componentes de la serie de tiempo, qué es una media móvil, ¿sí? Cuando tenemos una serie de tiempo y aplicamos media móvil, qué significa y cómo se calcula, ¿sí? Después, para trabajar con lo que es el cálculo de media móvil, tendencia y demás, ¿sí? Ya ahí vamos a ver el práctico en Excel, pero por lo general cuando nosotros lo apliquemos el día de mañana, lo hacemos directamente con un software. ¿Por qué? Porque cuando trabajemos con serie de tiempo vamos a trabajar con muchos datos, ¿sí? O muchas observaciones. Entonces, trabajarlo a mano y hasta le dirías en Excel, se vuelve un poco engorroso. Entonces, respecto a lo que es las series de tiempo, ¿sí? Es una herramienta más que nosotros tenemos para poder analizar información, ¿sí? Y la podemos utilizar para realizar pronósticos. ¿Dónde se utiliza esto, por ejemplo, de series de tiempo y que ya vamos a ver algunas herramientas como las medias móviles y demás? Se utiliza mucho en los mercados financieros, ¿sí? Lo que sería el comportamiento del precio de alguna acción, ¿sí? Ya sea de la bolsa local o de alguna acción interna que cotice en Estados Unidos o en alguna otra bolsa, o el índice, por ejemplo, el Merval o el Westpac o el Nasdaq, cualquiera de esos índices, podemos realizarles un análisis de serie de tiempo. Que después el análisis sea bueno o se cumplan las predicciones o el pronóstico es otro tema, porque en realidad el análisis de la serie de tiempo lo que hace es analizar en función de información pasada y no tiene en cuenta, por ejemplo, factores políticos, económicos y demás, ¿sí? Nosotros podemos hacer un análisis de la serie no sé,
Ahora vamos a ver el práctico ya. Ahora podemos ver el análisis de la serie de inflación que tenemos mes a mes en Argentina, pero si hay un factor político que produce una devaluación en el tipo de cambio y la inflación al otro mes va a ser mucho más grande y va a salir fuera de lo que hayamos querido más o menos estimar o pronosticar con cualquier análisis de serie de tiempo. Entonces, lo que es series de tiempo, lo que vamos a ver, una serie de tiempo es un conjunto de datos, ¿sí?, correspondiente a alguna variable que se observa durante varios periodos de tiempo. Entonces, observen aquí, dentro de la definición, que es el conjunto de datos correspondiente a alguna variable, ¿sí? Es decir, nosotros en serie de tiempo vamos a estar analizando una variable, ¿sí? Por ejemplo, la variable inflación o la variable precio de determinada acción, o sea, el precio de la acción de YPF en la bolsa local. Vamos a estar analizando eso, una sola variable. A diferencia de lo que vimos antes en regresión, que analizábamos dos variables, una dependiente y otra independiente. Bien, entonces vamos a estar analizando o trabajando con datos de una variable que van a ser observados durante varios periodos de tiempo. Esos periodos de tiempo pueden ser meses, trimestres, cuatrimestres, años, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de los precios de las acciones pueden ser diarios o hasta por hora o por minuto. En el caso por ahí de la variable inflación, lo más común es que se mida mensual, ¿sí? Entonces los varios periodos van a ser varios meses que vamos a tener el dato de inflación. Por eso, cada vez que nosotros vayamos a trabajar con una serie de tiempo de acuerdo a qué variable estemos trabajando, va a ser el periodo de tiempo que tengamos los datos y las mediciones. Bien, dentro de lo que es la estructura de una serie de tiempo, ¿sí?, vamos a identificar 4 elementos. Estos 4 elementos son la tendencia, la estacionalidad, el ciclo y las variaciones irregulares. Ustedes en el teórico, ¿sí?, tienen para la definición de cada componente se muestra con un práctico, ¿sí?, al costado sobre diferentes variables, ¿sí?, y diferentes periodos de tiempo, para que también ustedes puedan ver cómo trabajamos con datos trimestrales, anuales, mensuales, etc. En el caso de la tendencia, lo que vamos a ver, la tendencia, lo que nos dice es el comportamiento a largo plazo de la serie, es decir, el comportamiento a largo plazo de la variable. Lo que más nos va a interesar de la tendencia es ver si este comportamiento de la serie es ascendente o descendente, ¿sí? Generalmente, lo que vamos a hacer con esta línea de tendencia, lo más sencillo es una línea recta. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este gráfico donde tenemos las ventas, ¿sí?, acá son ventas trimestrales, si trazamos una línea recta entre medio de estos datos, va a ser la tendencia de la serie de las ventas. En este caso podemos ver que es una tendencia creciente o ascendente, ¿sí?, en cuanto a lo que serían las ventas trimestrales. Después vamos a tener el componente estacional, ¿sí? Este componente estacional son las fluctuaciones que se originan estacionalmente y que se repiten o tienden a repetirse en momentos similares de un año. Acá lo importante, chicos, en lo que es estacionalidad, es que para poder ver la estacionalidad o trabajar con la estacionalidad, tenemos que tener datos menores a un año, ¿sí? Como dice acá. Los datos deben tomarse en periodos menores a un año. Es decir, tenemos que tener trimestres, meses, semanas o días para poder ver la estacionalidad, porque es la conducta que vamos a ver de la serie dentro del año, ¿sí? Y gráficamente más o menos se vería de esta forma. Un ejemplo de la estacionalidad, para
para verlo más, de forma más gráfica, puede ser, por ejemplo, las ventas de una heladería. Si nosotros vemos que estas son gráficamente estamos representando las ventas de una heladería, claramente estos picos serían las ventas en los meses de diciembre, enero y febrero, que son los meses de más calor, en donde las heladerías tienen mayores ventas. Y esta depresión, ¿sí? O este mínimo, serían los meses de invierno, ¿sí? Lo que sería junio, julio, agosto, que son los meses más fríos, en donde las heladerías, lógicamente, tienen menos ventas. Disculpe. Bien, entonces eso sería lo que es el componente estacional. Y después, otro componente era el ciclo o las variaciones cíclicas, ¿sí? Los ciclos son variaciones mayores a un año, ¿sí? Y que duran un periodo extenso de tiempo. El ejemplo más común que ustedes pueden haber escuchado dentro de la carrera serían los ciclos económicos, ¿sí? De la economía argentina, o de la economía mundial, o de la economía de algún otro país. Entonces, cada ciclo, ¿sí?, va a tener 4 fases, que es la fase de expansión, el pico, la contracción y por último la depresión, que sería cuando llega al mínimo. Tengan en cuenta, si nosotros acá el gráfico, por ahí como no da mucha información, te me dicen, profe, pero es similar al que vimos anterior de estacionalidad. Pero en realidad la definición de ciclo son variaciones mayores a un año y la estacionalidad lo mirábamos dentro del año, ¿sí? Para que tengan bien clara esa diferencia. Y por último, el cuarto componente de la serie de tiempo que teníamos eran las variaciones irregulares, ¿sí? Que son variaciones inusuales que casi nunca se repiten, ¿sí? Que pueden estar afectando una serie de tiempo que nosotros estemos analizando. Y acá nos da como ejemplo fenómenos climáticos, cambios tecnológicos, factores políticos, ¿sí? O factores de guerra. Entonces, si nosotros tuviéramos una serie de, por ejemplo, la producción de, no sé, digo, por poner un ejemplo, la producción en Estados Unidos de lavarropa, y vemos que en un determinado año, 1940, por ejemplo, esa producción de lavarropas baja abruptamente, o 1939, ¿sí? Baja abruptamente, y después de un par de años, en 1946, vuelve a subir. En realidad eso va a estar explicado, ¿sí? Porque por la Segunda Guerra Mundial, en donde todos los países cambiaron su economía, ¿sí? Dejaron de producir algunos bienes para dedicarse a producir bienes bélicos, ¿sí? Por el tema de la guerra, y entonces eso nos podría estar explicando esa sería una variación irregular, o un tema político, o una guerra, ¿sí? Etcétera. Entonces, estos componentes de la serie de tiempo, ¿sí? Los vamos a poder combinar entre sí de dos maneras, el modelo aditivo o el modelo multiplicativo. El aditivo, como más o menos lo intuimos, es sumando cada uno de estos componentes, es decir, la tendencia más la estacionalidad más el componente cíclico más las variaciones irregulares nos van a dar el valor de la variable, ¿sí?, que estamos analizando en el periodo t. Recuerden que como nosotros, esta serie de tiempos es el valor de una variable durante varios periodos de tiempo, siempre tenemos que especificar el valor que estamos trabajando u observando, el valor de y, a qué momento de tiempo pertenece, ¿sí? Ya sea el momento de tiempo que sería el t, ¿sí? Puede ser año, mes, semana, trimestre, ¿sí? Tenemos que especificarlo. Y después el modelo multiplicativo va a ser de similar forma, pero en vez de estar sumando, lo vamos a tener multiplicando. Vamos a tener la tendencia, ¿sí?, que va a estar multiplicada por la estacionalidad, el componente cíclico y las variaciones irregulares, ¿sí? La tendencia, ¿sí?,
va a dar un valor entero, ¿sí? Que vamos a tener como dato, y después lo que es la estacionalidad, el ciclo y las variaciones irregulares van a estar multiplicando, ¿sí? Como un índice en tanto por 1. Por eso es que aquí abajo tenemos la tendencia, que era 3000 en el ejemplo, por 1,7, que es de la estacionalidad, por 0,91, que es del ciclo, y 0,87, que es de la variación irregular. Si el valor que está multiplicando es mayor a 1, quiere decir que está por encima de la tendencia. Si es menor a 1, que está por debajo. Eso sería en cuanto a los componentes, ¿sí? De las series de tiempo y las combinaciones, ¿sí? Con los dos modelos, el agregativo y el multiplicativo. Y después, otro tema importante que se utiliza mucho es el suavizamiento de las series cronológicas. Esto también, lo que es el suavizamiento de las series cronológicas, lo que se utiliza es la media móvil. ¿Sí? ¿Qué es la media móvil? Es el promedio de los datos de la serie para un número fijo de periodos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos los datos, como tenemos aquí, por ejemplo, aquí abajo está el ejemplo, ¿sí? Tenemos los datos de la factura mensual de luz, ¿sí? En donde tenemos para febrero son 3.000 pesos, para mayo son 2.200 y para abril son 2.000 pesos. Acá es marzo, perdón. Entonces, el promedio, ¿sí? De estos tres, 3.000 más 2.200 más 2.000 dividido 3 es 2.400. Entonces, nosotros para tomar el promedio del mes de marzo, lo que hacemos es sumar febrero, marzo y abril y dividirlo por 3. Esa sería la media móvil de 3 meses para el mes de marzo. Cuando nosotros querramos calcular luego la media móvil para el mes de abril, lo que vamos a hacer es, dejamos afuera el valor de febrero, ¿sí? Y tomamos marzo, abril e incorporamos el periodo de mayo. Entonces, así por eso es media móvil, porque vamos calculando la media, que puede ser de 2, 3, 4, 5, de la cantidad de meses que nosotros querramos, ¿sí? Pero vamos moviendo la cantidad de periodos, ¿sí? Esto, como les decía, lo que es las medias móviles, se utiliza mucho también en los mercados financieros. Es muy común cuando vemos las series del precio de una acción o un índice puntual, analizarlo al precio en función de la media móvil de 7 días, de 21 días, de 50 días o de 200 días, ¿sí? Que cada una de esas medias nos va dando diferente información, ¿no? La media móvil de 7 días es el precio de la última semana o las 2 semanas. La media móvil de 21 días, que es la que más se utiliza por ahí en los mercados financieros, es la media móvil del último mes, pues son 21 días hábiles más o menos en promedio. La de 50 es la media móvil de los últimos 3 meses y así sucesivamente. Entonces, en función de cómo esté el precio de esa media móvil, bueno, son las expectativas que va a tener el mercado. Pero ahí es un ejemplo de dónde se usan estas medias móviles. Si ustedes por ahí en algún simulador que hay del mercado financiero, como Invertir Online, por ejemplo, que les deja hacer gráficos, pueden tomar la serie de precios de una acción y dentro del mismo simulador le piden que le haga la media móvil de tantos días y listo, directamente le grafica la media móvil y se las calcula abajo, les da todos los datos. Entonces no tenemos que estar nosotros haciendo manualmente, como les decía recién, como en el ejemplo de febrero, marzo y abril. Directamente nos da la información. Bueno, esto sería entonces un repaso rápido de lo que es las series de tiempo, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Que acá, chicos, lo importante es lo conceptual, ¿sí? La definición, qué es una serie, cuáles son los componentes, el significado de cada componente, qué es una media móvil, cómo la calculamos,
¿sí? Para poder analizar una serie. Ahora yo les voy a presentar un práctico realizado en Excel, ¿sí? Yo después este práctico se los voy a cargar también en Evelia junto con las otras, con las resoluciones el día jueves, ¿sí? Para que ustedes puedan ver el práctico y por ahí puedan posicionarse en las fórmulas y si quieren por ahí jugar con los gráficos también. Esperen que acá ya está trabajado, acá más o menos. Bien. Información que les traigo acá es el índice de inflación mensual, ¿sí? Que se lo pueden buscar ustedes si quieren del INDEC, ¿sí? El INDEC tiene una parte de estadísticas, dentro de estadísticas tienen todo lo que es poblacional, económico, geográfico. Bueno, dentro de estadísticas económicas está el índice, ¿sí? IPC y la inflación. Recuerden, ustedes vieron índices, recuerden que la inflación era la variación del índice de un mes a otro. Entonces, esta serie, como les decía, la pueden descargar de INDEC, en donde van a tener la serie pueden tener el índice, ¿sí? O pueden tener la serie de inflación desde lo que es enero del 2017, ¿sí? Hasta, bueno, yo esta que descargué era hasta marzo del 2021, ¿sí? Teníamos 51 datos con los valores de inflación. Entonces, para ir trabajando, yo lo que primero hice fue, aquí lo que nos faltaría es el rótulo de cada mes. Lo que hice fue colocar esta información, ¿sí? Para cada año, una al lado de la otra, para poder graficar y analizarlo de mejor forma. Pero tenemos la inflación mensual de 2017 en esta columna, la inflación mensual de 2018, 2019, 2020 y de los 3 primeros meses de 2021. Toda continua sería como está aquí estas dos columnas, la columna B y C, ¿sí? De este Excel que les muestro. Entonces tenemos mes a mes cuál fue el índice de inflación. Entonces, como la idea de este práctico es trabajar y analizar la serie de inflación, sí, trabajar y analizar la serie de inflación, primero lo que hice fue mirar el comportamiento dentro de cada año de esta serie. ¿Sí? Entonces, por eso la dividí así, ¿sí? Para el 2017, para el 2018, el 2019, el 2020 y la info que teníamos para el 2021. Con esta info lo que hice fue seleccionar todos estos datos y fui a lo que es insertar gráfico, ¿sí? Y realicé este gráfico en donde lo que vemos, ¿sí? Es la serie de inflación para cada uno de los años. Si tenemos en azul lo que es 2017, en naranja lo que es 2018, en gris 2019, amarillo 2020 y en un celestito lo que es 2021, ¿sí? Que serían estos tres primeros datos porque para el 2021 teníamos enero, febrero y marzo. Entonces, esta info es como para dar un primer vistazo, ¿sí? A la serie de inflación mensual que tenemos, ¿sí? Ya con este primer vistazo nosotros podemos ver que en el mes 3, ¿sí? Y en el mes 9, ¿sí? No en todos los años, pero generalmente hay como un alza, ¿sí? De esta variable que estamos trabajando, que es la inflación. Entonces, como les decía, recuerden que acá nosotros en series estamos viendo el comportamiento de una sola variable, ¿sí? A diferencia de regresión que era una variable en función de otra, es decir, teníamos dos variables. Entonces, este es el gráfico que les mostraba para cada año, digamos, y después lo que hice fue graficar, a ver si entra toda la pantalla ahí, está más o menos, graficar toda la serie, es decir, desde enero de 2017 hasta marzo de 2021, ¿sí? Toda la serie del índice de inflación, donde vemos
los valores que ha ido teniendo y cómo tenemos algunos picos en algunos meses. Después vamos a analizar en qué meses de cada uno. En esta serie, ¿sí?, que yo grafique aquí debajo, ¿sí?, en lo que es el valor de lo que sería X, como estamos analizando una serie de tiempo, lo que tenemos aquí debajo son los periodos de tiempo, ¿sí? No le vamos a poner aquí enero del 17, febrero del 17 y así sucesivamente, sino que enero del 17 va a ser el momento de tiempo 1 para nosotros en el eje horizontal. Febrero del 17 el momento 2 y así sucesivamente hasta tener el momento 51, que sería marzo de 2021. Una vez que tenemos graficado la serie de la inflación mensual de enero a marzo del 21, ustedes pueden hacer clic derecho sobre la serie de datos, ¿sí?, y seleccionar lo que dice agregar línea de tendencia. Entonces, en ese caso, el Excel les va a permitir a ustedes incorporar la línea de tendencia de esta serie, que es la que aquí vemos en rojo y con unos puntitos negros. Y a esa línea de tendencia, ustedes si quieren también pueden seleccionar que el Excel mismo les incorpore la ecuación de esa línea de tendencia. Entonces les va a dar la ecuación de a qué es igual en esa línea de tendencia, ¿sí? Digamos, Y es igual a 0,036 por X más 2,1398. Observen que siempre la línea de tendencia, como yo les decía hace un ratito, busca pasar por el medio de toda esta serie, ¿sí? Es decir, de minimizar la distancia a los valores que queden por arriba de ella y a los valores que queden por debajo. Bien, ahora vamos a ver el caso de medias móviles y lo vamos a ver los cálculos que hacemos y gráficamente cómo sería. Aquí en este ejemplo yo tenía todos los datos, ¿sí?, de la serie de inflación mes a mes y lo que hicimos fue calcular la media móvil de 3 meses. Vamos a hacer un poquito de zoom desparejo. Fue calcular la media móvil de 3 meses, la media móvil de 5 meses y la media móvil de 7 meses. ¿Sí? Entonces, me coloco acá, yo después, como les dije, les cargo este Excel para que ustedes puedan descargarlo y ver, y cuando se posicionen en cada celda van a tener la fórmula acá arriba para ver cómo se calcula. Entonces, la media móvil para el mes de febrero, si se posicionan ahí, van a ver que es el promedio entre el mes de enero, febrero y marzo. ¿Sí? Es decir, tomo el mismo mes y un mes hacia atrás y un mes hacia adelante para calcular la media móvil de 3 meses. Por ende, la media móvil de enero no la voy a poder calcular, porque necesitaría la inflación de diciembre de 2016 y no lo tengo ese dato. ¿Sí? Luego, la otra columna tenemos la media móvil de 5 meses. En este caso, yo les muestro, utilizamos para calcular la media móvil de 5 meses para el mes de marzo, tomamos el dato de enero, de febrero, de marzo, de abril y de mayo. Es decir, tomamos el mismo mes y 2 meses hacia atrás y 2 meses hacia adelante. Y por ende, la media móvil de 5 meses para el mes de febrero y de enero de 2017 no la podemos calcular porque nos van a faltar datos. Y de manera similar pasa con la media móvil de 7 meses. ¿Sí? Que si seleccionan acá van a ver que para calcular la media móvil de 7 meses del mes de abril, tomamos el mes de abril, 3 meses hacia atrás, que sería enero, febrero, marzo, y 3 meses hacia adelante, mayo, junio, julio. Estas medias, o lo que eran las medias móviles, lo que servía era para realizar un suavizamiento de la serie. Entonces, ahora lo que yo después hice fue realizar un gráfico de la serie original, de la media móvil de 3 meses, de 5 meses y de 7 meses. Que sería este gráfico que está aquí al costado. Dejar un poco así, pueden ver
todo el gráfico. Bien, este sería el gráfico entonces de la serie original y de las medias móviles de 3, 5 y 7 meses. Entonces, en azul es la serie original de inflación. Y fíjense que está, ya la habíamos visto antes cuando calculamos la tendencia, ¿no? O cuando graficamos la tendencia. Pero observen que la línea azul está bastante acerruchada, por así decirlo. Tiene muchas subas y bajas. Luego la línea naranja, que es la media móvil de 3 meses, ¿sí? Por ahí está bastante mezclado por los colores, pero está un poco más suavizada que la línea azul. Luego tenemos la línea gris, que es la media móvil de 5 meses, ¿sí? Que está más suavizada aún. Y la media móvil de 7 meses, ¿sí? Que es la amarilla, que está aún más suavizada que la anterior. Entonces, para poner bien esto en contraste, lo que yo hice fue graficar o dejar solo en el gráfico lo que es la serie original, ¿sí? Del índice de precios al consumidor de la inflación y la media móvil de 7 meses, que era el color amarillo que teníamos aquí. Entonces, observen cómo la media móvil de 7 meses, que es la línea amarilla, ¿sí? Está mucho más suave que la serie original de datos, ¿sí? Que está en color azul, donde tiene mucho más altos y bajos, ¿sí? Tenemos mucho más serrucho, por así decirlo, en esa serie. Entonces, ahí vemos lo que es la serie original, ¿sí? Y lo que es la media móvil de 7 meses. Lo mismo podremos hacer si quieren comparar, dejar la serie original con la media móvil de 3 meses, para ver cuánto se suaviza. Y esto depende de la cantidad de datos que tengan en la serie. Ustedes podrían calcular la media móvil de 7, de 9, de 8, de 12, de 15, la cantidad de periodos que quieran. Como yo les decía recién, en los mercados financieros suelen utilizar las medidas móviles de 7, de 21, de 50, de 200, ¿sí? Porque en esos casos, al tener datos diarios, ¿sí? Tenemos muchísima más cantidad de datos. Bien, bueno, en la tercera hoja lo que tienen es el cálculo, ¿sí? Del beta sub 1 y el beta sub 0, ¿sí? De la ecuación de regresión, ¿sí? Que en este caso yo decía tenemos una sola variable, pero para calcular la tendencia lo que utilizamos es el periodo tiempo, ¿sí? Entonces, este beta sub 1 y beta sub 0 que están desarrollados aquí arriba, todas las fórmulas que necesitábamos, son los mismos que obtenemos aquí en la hoja 1 cuando hacíamos la línea de tendencia, ¿sí? Nos daba 2,3 el beta sub 0 y 0,0306 el beta sub 1, ¿sí? Que son estos valores que acabamos de obtener aquí. Como les decía, obviamente los valores son los mismos. Lo hizo automáticamente el Excel, y en este otro caso nosotros lo hicimos manualmente, por así decirlo, ¿sí? En cada una de las columnas, ¿sí? Las fuimos construyendo en el Excel. Esta forma de hacerlo es un poquito más lenta, ¿sí? Que insertándolo aquí en el Excel. Ni hablar si esto lo hiciéramos a mano, con lápiz y papel, por así decirlo, y la calculadora. Demoraríamos mucho más tiempo. Bien, y después en esta hoja, que es la hoja 4, lo que se muestra, ¿sí? Es el cálculo de la estacionalidad, ¿sí? De la serie de inflación, ¿sí? Es para ver la estacionalidad mensual. Yo esto, en el teórico está cómo es el cálculo de la estacionalidad. Yo acá se los voy a comentar rápidamente. Después, si hay alguien que quiere verlo más en
en detalle, o por ahí dice, no, profe, a mí me interesa porque quiero trabajar en algún tema de esto, me escribe un correíto o por el Teams y lo vemos más en detenimiento. Pero no quiero taparlo de datos y fórmulas, ¿sí? Pero está planteado aquí para que más o menos sepan cómo se calcula. Para la estacionalidad, ¿sí? Recuerden que la definición de estacionalidad nosotros trabajábamos, decíamos, teníamos que tener datos, ¿sí? Menores o periodos de tiempo menores al año, ¿sí? Es decir, teníamos que tener datos trimestrales, mensuales, semanales o diarios. En este caso tenemos datos mensuales y entonces, como vamos a estar trabajando o buscando la estacionalidad de la serie, nosotros vamos a trabajar con medias móviles para 12 periodos. ¿Por qué? Porque justamente la estacionalidad la buscamos dentro del año, ¿sí? Entonces, por eso que empezamos a trabajar con medias móviles. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la media móvil para 12 meses, ¿sí? Que serían los 12 meses que están dentro del año. Entonces, para el mes de julio, ¿sí? Vamos a calcular la media móvil y vamos a tomar los 6 meses anteriores, julio sería el mes 7, y los 5 meses siguientes, serían 12 meses en total, ¿sí? Los 6 anteriores más el mes en cuestión más 5 meses son los 12 meses, la media móvil de 12 meses. Ahora, esa media móvil que vamos a calcular como es de números pares, ¿sí? Esa media móvil de 12 meses en realidad sería una media móvil para los meses de junio y julio, ¿sí? Para los 2 meses. Esto, quédense tranquilos, chicos, que en el teórico está paso a paso explicado, ¿sí? Qué pasa o qué tenemos que hacer cuando trabajamos con media móvil de números pares. Entonces, la media móvil de 12 meses toma 12 meses en total. Y es como que toma 6 meses hacia atrás y 6 meses hacia adelante. Por lo tanto, esa media móvil de 12 meses sería como que sería para las 2 últimas semanas de junio y las 2 primeras semanas de julio, por así decirlo. Entonces, si nosotros colocamos esa media móvil que nos da 1,87 para el mes de julio, está mal en realidad, ¿sí? Tendría que ser en una celda al medio de estas dos. Entonces, lo que vamos a hacer es centrar ese valor, que es lo que hacemos en esta columna E, que es la media móvil centrada de 12 meses. ¿Y qué es lo que hacemos? Tomamos el valor del periodo en cuestión que acabamos de calcular, es decir, la media móvil para julio, más la media móvil para agosto, y la dividimos por 2, es decir, sacamos un promedio. ¿Por qué? Porque este 1,87 sería la media móvil para, yo les decía, las 2 últimas semanas de junio y las 2 primeras de julio. Mientras que este 1,88 sería la media móvil para las 2 últimas semanas de julio y las 2 primeras de agosto. ¿Sí? Es decir, que si yo sumo estos dos valores y los divido por 2, estoy obteniendo el promedio para lo que sería las últimas 2 de junio, todo julio y las 2 primeras de agosto. Es por eso que tomo ese promedio para calcular lo que sería la media móvil central de 12 meses. Una vez que calculamos esto para todos los valores, ¿sí? Recuerden que al ser una media móvil de 12 meses, para los primeros 6 datos no voy a poder calcular esa media móvil. Me van a faltar datos. Lo mismo me va a pasar para los últimos 6 datos. ¿Sí? Me van a faltar datos para poder calcularlo. Luego, lo que hacemos es a la serie original dividirla, ¿sí? Por esta media móvil central de 12 meses que calculamos. Y nos va a dar estos valores. ¿Sí? Aquí el título tenemos índice de inflación sobre media móvil, ¿sí? Central de 12 meses. Entonces, estos valores que nosotros tenemos aquí para cada uno de los meses nos estaría dando información o el indicio de lo que es la estacionalidad en cada mes, ¿sí? Pero yo no puedo tomar
este valor para julio y decir, la estacionalidad para el mes de julio es 0,90. Ya después vamos a ver qué significa que sea 0,90. Pero yo no puedo tomar, si en este mes me dio, si para julio el 17 me dio 0,90, es 0,90 siempre en julio. No, tengo que tener observaciones de varios años, es decir, de julio de varios años. Julio del 17, julio del 18, julio del 19, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es, estos datos que tenemos en esta columna F, lo vamos a plantear de esta forma. ¿Sí? Que estoy sombreando aquí, es decir, vamos a poner mes a mes para el año 17, 18, 19 y 20, ¿sí? ¿Cuánto nos dio ese cociente de la variable inicial sobre la media móvil central? Obviamente, como no tenemos los datos para los 6 primeros periodos, ¿sí? Lo que sería enero a junio del 17 lo tenemos en blanco, y luego tenemos para julio del 17, 0,90. Agosto del 17, 0,73, ¿sí? Y lo que hicimos fue estos datos traerlos aquí. Luego para enero del 18 nos da 0,80, que es este valor. Y así sucesivamente. Cuando armamos esta tabla, ¿sí? Vamos a calcular un promedio, ¿sí? Que sería del índice de estacionalidad para cada mes. Entonces observen aquí, si ven la fórmula, el promedio fue el promedio del mes de enero de 18, 19 y 20. Entonces sumamos esos tres valores y los dividimos por 3. Lo mismo para febrero, marzo, abril, etc. Cuidado que por los datos que teníamos nosotros originalmente, para lo que es enero a junio, ¿sí? Son estos 6 meses, tenemos 3 datos, ¿sí? Para calcular el promedio. Después, para julio, agosto y septiembre tenemos 4 datos. Entonces acá, si bien yo en Excel utilizo la fórmula promedio, pero sería julio del 17 más julio del 18 más julio del 19 más julio del 20 dividido 4. Y luego para octubre, noviembre y diciembre tengo 3 datos. Calculamos estos promedios y después realizamos la sumatoria total, ¿sí? Por lo general, ¿sí? En el 99% de los casos, la sumatoria de todos estos promedios va a dar un número cercano a 12, pero que no da 12, ¿sí? Nos va a dar 11, algo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en ese caso, tenemos que llevar este valor 11,54, llevarlo a 12, ¿sí? Porque vamos a estar viendo la estacionalidad dentro del año. Entonces, lo que tengamos de menos en un mes, digamos, lo tenemos que tener de más en el otro, por así decirlo de una forma simple. Entonces, lo que yo tengo de menos en enero, que es 0,78, tendría que tenerlo de más en, por ejemplo, marzo, que me da 1,11. Y así sucesivamente. Todo lo que tenga por debajo de 1 tendría que tenerlo por encima. Y esta suma darme 12, porque estoy sumando 12 meses. Como no pasa eso, lo que tenemos que hacer es ajustar ese promedio. ¿Cómo vamos a hacer? Realizamos este cociente, hacemos 12, ¿sí? Dividido el valor que obtuvimos, que es 11,54. Entonces 12 dividido ese 11,54 nos da 1,0398, que es, ese valor es el valor por el cual tenemos que multiplicar a este 11,54 para que llegue a 12. Entonces, este valor vamos a multiplicar cada uno de los promedios por este 1,3. Si ven aquí, nos queda el 0,78 por 1,0398, nos da 0,81, en febrero 0,94 y así sucesivamente. Entonces, obtenemos ahora sí este promedio ajustado, la sumatoria nos da 12. ¿Sí? Entonces ahí estaría bien calculada la estacionalidad. Entonces lo que vamos a mirar de este índice de estacionalidad, ¿sí? Es los valores que estén por encima de 1, es una estacionalidad positiva, por así decirlo, ¿sí? Y los valores que sean menor a 1 es una estacionalidad negativa, o serían valores menores a la tendencia. Entonces, aquí porque estamos trabajando con inflación, vemos que se presenta una estacionalidad en el mes de marzo y en el mes de septiembre, y después también podemos ver algo en el mes de diciembre. Vuelvo al ejemplo que les daba al inicio en la definición teórica. Si estuviéramos trabajando en una heladería,
tendríamos para diciembre, enero y febrero valores mayores a 1, ¿sí? 1,4, 1,5, por ejemplo. Y en la heladería tendríamos para junio, julio y agosto valores menores a 1. Tendríamos 0,80, por ejemplo, 0,85. ¿Sí? Para poner un ejemplo más fácil de ver, por así decirlo. En este caso de inflación vemos que tenemos una estacionalidad marcada en los meses de marzo, de septiembre y de diciembre. Es decir, podemos arriesgarnos a decir que en los meses de marzo, de septiembre y de diciembre, el índice de inflación es generalmente mayor, ¿sí?, al índice o a la tendencia que viene siguiendo el índice de inflación. Después tenemos que ver si dentro de estos meses hay algunos factores económicos, políticos, etc. Puntualmente aquí en septiembre, sí está reflejado, chicos, lo que pasó en agosto de 2018 y 2019, ¿sí? Que hubo un salto grande en el tipo de cambio. Y entonces en agosto y entonces en septiembre se reflejó en la inflación eso. Pero después en marzo y en diciembre es bastante común, ¿sí?, que se sabe que la inflación de marzo y la inflación de diciembre son índices de inflación bastante mayores, ¿sí?, a los meses anteriores por la dinámica del índice y la dinámica de la actividad económica, ¿no? Y una vez que obtuvimos este promedio, este valor de estacionalidad mes a mes, ¿sí?, lo que nos quedaría por hacer al último es construir una nueva serie del índice de inflación desestacionalizado, que es esta columna G. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es tomar el índice de inflación original y dividirlo, ¿sí?, por el índice de estacionalidad que acabamos de calcular. Entonces, ¿por qué dividirlo? Porque le estamos sacando la estacionalidad. Entonces, al estar dividiéndolo, ¿sí?, en el caso de enero, que suele ser más baja la inflación, lo estoy aumentando un poquito, y en el caso de marzo, por ejemplo, que la inflación suele ser más alta por cuestiones estacionales, al dividirlo por un número mayor a 1, lo estoy reduciendo un poquito, le estoy sacando esa estacionalidad y voy más hacia abajo. Bien, con esto finalizamos lo que es la parte de series de tiempo y la parte práctica. Le vuelvo a repetir, no se pierdan en todo esto que son los cálculos que nosotros hacemos para desestacionalizar la serie y demás, ¿sí? Sepan la definición de cada concepto o cómo llegamos a cada cosa. Si yo le pregunto la media móvil, ustedes tienen que saber cómo se calcula esa media móvil. Y si es la media móvil de 12 meses o de números pares, ¿cómo hago para centrarlo? ¿Sí? No se pierdan en todas estas fórmulas y cálculos que acabamos de hacer. Yo se los muestro, ¿sí?, para que vean cómo hacemos paso a paso en un práctico, por así decirlo, de la vida real, en donde podamos mostrar toda la información. Pero no quiero que se mareen viendo cada una de las fórmulas y cómo tenemos todo eso, digamos. Bien, ¿hay alguna consulta sobre este tema? ¿Sobre series o sobre el tema anterior de regresión? Bien. Un solo compañero que dice se entendió. Los mareé mucho. O no quedó nadie en la clase ya. No, es bastante. Bien, se entendió. Bien, perfecto. Entonces, como les dije al inicio, el jueves vamos a tener una clase de repaso, ¿sí?, sobre todo los conceptos de dócima y de función OC y función de potencia. Y después, por ahí, si ustedes tienen alguna consulta sobre algún ejercicio, pueden aprovechar la clase del jueves para prender el micrófono y consultan, ¿sí? O si hicieron algún cálculo, lo dio diferente a lo que vimos en clase, pueden mostrar la resolución suya
y vemos qué es lo que está fallando o qué faltaría ajustar, digamos, para eso. Así que bueno, nos damos por finalizada la clase y nos vemos el jueves a las 18 horas para la Profe, clase de... ¿pasas el Excel? ¿Cómo? ¿Pasas el Excel ese? Sí, después en Evelio les voy a cargar el Excel, así les